Que el Señor les bendiga. Qué gusto poder encontrarnos nuevamente. Es un verdadero honor estar aquí. Exponer la palabra de Dios siempre será un privilegio. Nosotros no somos dignos. Ninguno de nosotros es digno de exponer la palabra de Dios por nosotros mismos, pero Él nos hace dignos a nosotros. Por su muerte en la cruz y por su resurrección, nosotros hemos alcanzado esa condición de justicia y por eso podemos hacer esto. Por eso podemos pararnos acá enfrente y hablar de su palabra. Y es en verdad un privilegio hacerlo. Le doy gracias a usted por sintonizar este canal. Le doy gracias porque yo sé que usted ha compartido estos videos con sus familiares, con sus amigos en México, en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, donde quiera que usted el origen de donde usted sea. Yo sé que usted ha compartido estos videos y le agradezco mucho en realidad porque es la manera como el Señor está llegando a esas personas. Gracias. Hay un hermano en México, Javier. Gracias, Javier, por tus comentarios. A mis sobrinos en Costa Rica, gracias por sus comentarios. Son muchos, no los pudiera nombrar a todos, pero ustedes saben quiénes de ustedes se han conectado, se han sintonizado y gracias por eso. Les recuerdo, si usted está viendo este video y no se ha suscrito al canal, hágalo para que cuando haya un nuevo video le avise y así usted pueda vernos. Salimos el domingo a las 9 de la mañana y gracias una vez más por estar acá. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar y vamos a entrar en la palabra, en lo que el Señor tiene para nosotros este día. Padre Celestial, te damos las gracias, primeramente por tu presencia, Señor, y como decía al principio, por hacernos dignos, Señor, de este privilegio, porque tú nos conoces, tú conoces nuestras fallas, nuestras faltas, todas nuestras debilidades, las cosas que nosotros vivimos a diario, Señor, pruebas, luchas, conflictos internos y externos, Señor, y sin embargo tú tienes misericordia de nosotros y te fijaste en nosotros para este llamado tan maravilloso. Gracias te doy, Señor, y te pido, Señor, poder llegar a los corazones de las personas que nos están escuchando, que esto que ellos estén escuchando llegue a lo profundo de su corazón y en este día estas personas hagan un cambio en sus vidas y una decisión por ti, Señor. Gracias en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Hoy voy a comenzar diferente, voy a leer en la Escritura, en el capítulo 36 del libro de Éxodo. Y es un hecho que debe de motivarnos a nosotros. Éxodo capítulo 36. Y vamos a leerlo del verso 2 adelante. Vamos a leerlo del 1, 36. Del verso 1 del libro de Éxodo. Este es uno de los libros, de los 5 primeros libros de la Escritura, escrito por Moisés. Y aquí hay un hecho que sucedió y está registrado para que nosotros ahora como iglesia, como hijos de Dios, podamos responder a ese llamado que Dios nos ha hecho. En otras ocasiones he predicado acerca de que Dios te está llamando, Dios tiene un llamado para ti, Dios tiene un propósito para ti, pero hoy yo quiero hablarle específicamente a esas personas que de una u otra manera le han conocido. No solamente que le han escuchado, pero que le conocen. Y si usted es uno de los que solamente lo han escuchado y no le conoce, hoy yo le hago la invitación para que usted abra su corazón y disfrute de lo que es la salvación.
Éxodo capítulo 36, comenzando en el verso 1, creo que voy a leerlo hasta el verso 7. Dice la escritura de esta manera: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Están preparándose para construir el santuario y se necesitan donaciones, ¿verdad? Déjeme llegar al punto, no se precipite, no piense nada todavía, déjeme llegar al punto. Verso 2 dice: y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. No sabiduría humana, sino Dios había puesto esa sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar a ella. Están hablando específicamente de la construcción del santuario. Es cierto, de eso están hablando. Ese es el contexto de esta historia, de eso están hablando. Dice: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Había habido una previa recolecta, vamos a decirlo así, de bienes. Me imagino que entre esos bienes también se incluía el dinero para comprar materiales que no estaban al alcance de ellos. Otros habían traído materiales, qué sé yo. La cuestión es que había habido una previa recolecta, vamos a decirlo de esa manera, de bienes para hacer la obra del santuario. Dice: y ellos, ya Moisés les entregó a estos hombres lo que iban a ocupar, y dice: y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Ya Moisés había entregado lo que se había recogido, pero las personas seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, escuche bien esto: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Escuche, el pueblo ha traído mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Imagínese usted qué problema tan maravilloso. Ese es un buen problema. Ojalá tuviéramos ese problema todos, en todas las áreas de nuestra vida, cuando nosotros emprendemos un proyecto y necesitamos ayuda y las personas se ofrecen para ese proyecto. Fíjese que Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más. O sea, no solamente está hablando de traer, sino que había una acción también sobre esto. No solamente traían ofrendas, no solamente traían materiales, sino que estaban haciendo cosas. Yo no sé qué estaban haciendo, pero estaban produciendo para la construcción del santuario. Posiblemente algunos cortando madera en el bosque, otros trayendo piedra de las canteras, otros trayendo agua, al punto tal de que los maestros se saturaron de materiales. Los que estaban construyendo, ya después de haber recogido la ofrenda, tienen que venir donde Moisés y decirle: Moisés, necesitas parar esta situación, porque es demasiado lo que las personas están trayendo. Ese es el hecho del que está hablando la Escritura. Y yo quiero referirme ahora en esta
mañana, en esta tarde, en esta noche, como le decía en veces anteriores, dependiendo en el horario en que usted esté viendo esto, yo quiero referirme a una situación en la vida de nosotros, y yo le he titulado a este mensaje, casi no acostumbro a hacer esto, hablar del título que yo le pongo a un mensaje, porque no son mensajes míos, es Dios quien me lo ha dado para transmitirlo, y es así, es tomado de la Escritura. Hemos hablado en anteriores ocasiones, como le decía, del llamado que tiene Dios, del propósito de Dios en la vida, pero hoy yo quiero hablarte de algo que es un hecho real, presente, y es que Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. Dios quiere que tu vida influya sobre la vida de otras personas, que tu caminar influya sobre la vida de otras personas, que tus recursos sean para bendecir a otras personas. Todas esas cosas están en ese llamado que Dios te ha dado. Cada uno de nosotros ha sido escogido por Dios con un propósito específico. Por ejemplo, a mí Dios me escogió con un propósito diferente del propósito que escogió a mi esposa, o a mis hijos, o a mis amigos, a mis hermanos. Cada quien de nosotros desempeña una función muy específica dentro del reino de Dios, y ninguno de nosotros va a poder hacer lo que el otro tiene que hacer, ni el otro va a poder hacer lo que yo tengo que hacer. Depende de usted si responde o no, pero Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. Ahorita vamos a conectar esta historia con lo que vamos a predicar, con lo que leímos. Dios te ha llamado. ¿Por qué? Porque son personas las que Dios usa. Dios no usa ángeles para predicar el evangelio. Dios no usa ángeles, y esa es una mentira que quiero ahorita desmentir. Más bien vamos a decirlo de esta manera. Los ángeles no obran sanidades en la vida de nosotros. Las sanidades son llevadas a cabo por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, y en respuesta a nuestra fe, a nuestras oraciones. Dios no usa ángeles para ir y traer personas a los pies de Cristo. Dice la Escritura que ellos anhelan esa labor, pero no la tienen. Somos nosotros a quienes Él ha llamado. Está en usted, si usted desarrolla todo lo que Dios tiene para usted. Le dije, nadie más, ni siquiera Dios. Dios no va a pasar sobre su decisión. Él respeta su decisión absolutamente. Él no va a pasar sobre ella, y lo que usted decida hacer, eso va a pasar, pero tenemos consecuencias sobre nuestras decisiones. Eso lo tenemos que tener presente, pero esa es otra historia. De eso hablaríamos en otro tiempo. Hoy quiero que nos concentremos en que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado para propósitos específicos. No estoy hablando de ese llamado general a la salvación, aunque aquí lo incluyo. No estoy hablando de ese llamado que dice la Escritura en Juan 3:16, porque Él amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Aparte de eso, estoy hablando de ese llamado específico, ese llamado a Javier, a Gerardo, a Juan, a Claudia, a Carlos, a Ramiro, a Marta, a Alicia, a cada uno de ustedes que me están escuchando. Dios le ha hecho un llamado a una tarea específica. El llamado a la salvación, el llamado ven hijo mío, entrégame tu corazón, es un llamado para la humanidad entera. Pero hoy estoy hablando de ese llamado específico de usted, a lo que Dios le llamó a usted, a lo que yo no puedo hacer por usted, ni usted puede hacer por mí. De eso es de lo que quiero que hablemos ahora. Dios, Él creó un plan para tu vida. Él diseñó un plan, como ese arquitecto maravilloso de la creación. Él escribió, Él diseñó un plan para la vida suya, para usted que me está escuchando, para mi vida. Sí, aunque tal vez usted no lo crea, aunque tal vez usted dude de esto que yo le estoy diciendo en este momento,
Pero Él creó un plan para la vida suya. La verdad, aunque usted a veces dice, no puede ser que Dios me use a mí. Yo como soy, con las cosas que tengo en mi corazón, con las situaciones que he pasado, o como a mí me ha tratado la vida, o como me han tratado a mí las personas. ¿Es posible que Dios tenga un llamado para mí? Claro que sí. Él lo ha llamado a usted, le decía yo, a un propósito específico. Y hay algo que es claro aquí en esto, y es que solamente usted y Dios saben a qué Dios le ha llamado a usted. Es muy probable que por sus acciones, por sus frutos, por la conducta suya, por las cosas que usted haga, nos podemos dar cuenta, los que estamos alrededor, a qué Dios le ha llamado. Hay personas que tienen talentos maravillosos, dones maravillosos, y son muy evidentes en ellos, y sabemos a qué Dios ha llamado a esa persona. Pero eso no es en todos los casos. Son casos, vamos a decirlo, aislados, en donde nosotros podemos ver con muchísima claridad a qué Dios le ha llamado a esa persona. Pero le decía, es un plan perfecto, diseñado para tu bien. Vamos a decirlo, la base fundamental de ese plan fue el bienestar de nuestra vida. No hay ninguna otra cosa. Dios, vamos a dejar esto por establecido, vamos a dejarlo por sentado. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita de mí ni de nadie. Nosotros necesitamos de Él. Nosotros sin Dios no somos nada. El plan que Él diseña para la vida de nosotros es un plan perfecto que lleva la intención de bendecirnos. Lleva la intención de darnos bien, de traer bendición a la vida nuestra, como todo lo que Él hace. Dios no hace nada malo. Dios no hace nada imperfecto. El hombre, el ser humano, es el que tuerce o intenta torcer la creación, los propósitos de la creación de Dios. Y ya usted sabe de qué yo le estoy hablando. Pero no es que Dios haya hecho las cosas así. El ser humano es el que ha decidido caminar de esa manera. Pero los diseños de Dios son diseños perfectos. No son diseños que después necesitan ajustes, arreglos. Yo en mi trabajo secular, en algunas oportunidades, tengo que ver con asuntos de planos y cosas de esas, diseños. Y en muchas oportunidades, mientras estamos trabajando en un proyecto, recibimos una llamada de un ingeniero. O muchas veces, mientras estamos trabajando en un proyecto, descubrimos que ese proyecto, en ese plano hay un error, un número, un cálculo, una medida equivocada. Pero en las cosas de Dios no es así. En las cosas de Dios, su diseño es perfecto. El diseño para ese llamado a ti es perfecto, como todas las cosas que Él hace. El universo, usted lo puede ver. Usted sale ahorita y mira lo que está a su alrededor. Mira el cielo, mira las plantas. Todo lo que hay es hermoso, y todo eso nos habla de ese poder maravilloso, de esa creación perfecta. Y dentro de esa perfección está ese llamado que Dios te dio. ¿Cómo le dijéramos? Hay otra forma de decirle a eso. Esa comisión que Dios puso en tu vida. Ese llamado a hacer algo. No estoy hablando del llamado a ser alguien. No, estoy hablando del llamado de hacer algo. Es de eso de lo que quiero hablarle hoy a usted. Lo que Él ha planeado para su vida, le decía, es perfecto como todo lo que Él hace. Entonces, partiendo de ese hecho, podemos tener toda la seguridad de que donde quiera que vayamos, siempre y cuando nosotros estemos caminando dentro de los propósitos de Dios, tenemos las de ganar. Vamos a la segura. No hay duda alguna de que el final de nuestra historia es la victoria, es ganar. Cuando nosotros caminamos dentro de ese plan perfecto, planeado por Dios. Algunas veces llegamos a creer que lo que nosotros pensamos o hacemos es mejor que los planes de Dios para nuestra vida.
En realidad eso pasa. Conocemos la Escritura nos habla. El ejemplo más claro, puedo hablarle de tal vez usted que me está escuchando y nunca usted ha aceptado a Jesucristo, y usted sabe lo que la Biblia habla, usted sabe lo que dice Isaías 40, Isaías 41, Salmo 115, Salmo 116, Salmo 91, 92, usted sabe lo que dice Juan 3:16, usted sabe lo que ahí dice, lo ha leído, lo ha escuchado posiblemente, pero cree que sus convicciones tienen más peso que lo que Dios ha determinado. Esa es una prueba de esto que le estoy diciendo. A veces llegamos a creer que lo que nosotros pensamos o hacemos es mejor que los planes de Dios para nuestra vida. Y hoy vamos a trabajar sobre eso en nuestra vida. Hoy vamos a pedirle al Señor que si esa ha sido nuestra forma de pensar, eso sea sacado de nosotros hoy en este mismo día. Nuestras convicciones, ese yo soy así, ese así me hizo Dios. A la larga vamos a tener que arreglar eso. A la larga no es así. A la larga estamos equivocados. Casi estoy seguro que estamos equivocados. Cuando nosotros creemos de esa manera, que nuestros planes, nuestros pensamientos son mejores que los planes y los pensamientos de Dios, es ahí cuando comienza el problema. Ahí comienza el conflicto interno, porque estamos batallando, estamos luchando, acuérdese, contra un diseño perfecto. El ingeniero me dice a mí en ese plano, ponle un ángulo de 2 grados y yo digo, no, pues a mí se me hace que 2 grados es muy poco, casi no se ve, y decido ponerle 45 grados, pero resulta que viene el viento y da con fuerza sobre esa construcción, y como el ángulo era mayor del ángulo para el cual fue diseñado esa construcción se cae, y exactamente eso pasa en las vidas de nosotros. Yo estoy seguro que usted ahorita está pensando que es cierto, que en muchas oportunidades usted se ha encontrado en esa situación. Usted se ha encontrado peleando contra Dios, creyendo que lo que usted quiere hacer es mejor. Hay una historia en la Escritura en donde un hombre es llamado, le piden que haga un trabajo. Imagínense nomás, no hablo de Dios, un rey le pide que vaya y maldiga a Israel. Y en el corazón de él se anida el deseo la avaricia, el deseo de poseer lo que le ofrecen. Es tal la dureza de corazón y la dureza de su cabeza que Dios tiene que usar el asna en el que él va montado para que le hable, y aún así este hombre no reacciona. Yo me pongo a pensar, ahora no andamos en un asno, en un burro. Bueno, al menos aquí yo no veo mucho de eso, o no he visto. Va usted en su vehículo a un lugar donde Dios no lo ha mandado, no quiere que vaya, y de pronto usted oye en el speaker en el parlante de su carro hablándole por su nombre. Es una locura lo que estoy diciendo, pero eso sucedió, porque los asnos no hablan, las asnas no hablan, y eso sucedió a Balaam. Eso le sucedió cuando iba a ir a maldecir a Israel en contra de la voluntad de Dios. Dios no quiere eso, Dios no quería eso. Él pensaba que eso era mejor que la voluntad de Dios, explícitamente estando en su palabra. Ahí comienzan los problemas de nosotros cuando nosotros entramos en ese conflicto. Le decía, es un plan perfecto. Es un plan que comprende todas las áreas de nuestra vida. El plan de Dios no deja fuera nada. El plan de Dios no se olvidó de ninguna área de mi vida, de lo más mínimo, de mi salud, de mi trabajo, de mi familia, de mis proyectos, de mi futuro, de mi presente. Dios no se olvidó de eso, ni se olvidará nunca. En ese plan todas esas cosas estaban comprendidas. Entonces puede usted estar confiado de que si usted va a caminar obedeciendo ese diseño perfecto que Dios ha hecho para la vida suya, no hay nada que usted va a perder, no hay nada que usted va a exponer, excepto lo malo, excepto lo que no le sirve, excepto lo que Dios no quiera que usted y yo tengamos.
Es un plan que comprende todas las áreas de tu vida, te decía. Tu trabajo, tu familia, tus proyectos, tu futuro. ¿Te gusta un deporte? Créame que Dios, en el plan ese en el que diseñó para ti, estaban tus deseos, tus anhelos, tus hobbies, cosas que son buenas, ahí estaban en ese plan. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros? Nosotros hemos hablado con personas que les gusta bailar, les gusta tomar, les gusta fumar, y nos han respondido: sí, yo sé que eso es cierto, yo sé que lo que usted me dice es cierto, yo sé que usted me está hablando de la palabra de Dios, pero yo con esta situación estoy batallando, y en el momento en que yo deje esto, yo me voy a acercar. Y nos dicen: a la iglesia. Número uno, yo no le estoy diciendo que se acerque a la iglesia, yo le estoy diciendo que entregue su corazón a Jesucristo. Número dos, jamás un ser humano por sus propios medios va a poder vencer el mal que viene de Satanás. Todo el mal viene de Satanás. El ser humano no tiene la capacidad. El hombre natural no puede luchar, no puede batallar y ganar y vencer esta batalla. Tiene que pelearla el Espíritu Santo por él. Y entonces cuando una persona de esas te dice: no, cuando yo deje esto, yo me acerco al Señor, está haciendo a un plan ese llamado que Dios tiene para él. Ese llamado específico, porque está diciendo: yo voy a cambiar. Tal vez es con una buena intención. Tal vez lo está diciendo de corazón. Pero créame que eso no va a pasar. Estoy absolutamente convencido, porque la Biblia me lo dice. En el capítulo 6 del libro de Génesis me dice que el corazón de los hombres está de continuo al mal. No hay forma de que en el ser humano natural, en el hombre natural, y al decir hombre natural me refiero el ser humano que no tiene a Cristo en su corazón, no hay forma de que pueda haber una transformación genuina hacia el bien. No lo hay. Entonces ahí es cuando comienza ese conflicto. Le decía, Dios planeó abarcando todas esas áreas de la vida tuya. Él no dejó nada afuera. En el caso mío y de mi esposa, nosotros trabajamos, tenemos nuestros trabajos, vamos a decirlo como se habla, como se dice, seculares, trabajos regulares. Tenemos de 8 horas y a veces más. 40 horas a la semana, a veces más. Y aparte de eso, tenemos esta maravillosa obligación que Dios nos ha dado: pastorear estas congregaciones, y nos sentimos felices de ello. Y Dios nos da la energía y Dios nos da las fuerzas. Y a veces estamos cansados, pero cuando llega el momento de que sabemos que tenemos que emprender la faena nuevamente, sea en lo secular o sea en los caminos del Señor, podemos. ¿Por qué? Porque Dios todas esas cosas las estimó a la hora en que nos hizo ese llamado personal. Dios, si Él hubiese pensado o sabe que yo no voy a tener la capacidad para trabajar y aparte de eso pastorear una iglesia, créame que ya Él hubiera cambiado eso en mi vida. Pero Él sabe todas las cosas. Él conoce mi familia, Él sabe mis anhelos, Él sabe mis gustos, aún sabe mis fallas. Y aún sobre esas fallas, aún con esas fallas, Él planeó para mi vida, para cambiarlas, para establecer su reino en la vida mía y en la vida suya. Él quiere establecer su reino en su vida y en la mía a través de ese llamado que nos hizo. Es un plan que no es para nadie más, sino solamente para usted. Al vecino, Dios le hizo su propio plan. Al amigo, Dios le hizo su propio plan. Le estableció un plan, le diseñó un plan. Pero a usted, el suyo, es particular, es para usted. El mío es para mí. El de cada uno de los que nos están escuchando es un plan distinto. Es un plan para usted y solamente para usted y para nadie más.
Nadie va a poder hacer lo que Dios te dio para hacer. Acuérdese de lo que leímos en la Escritura. ¿Se imaginó tal vez alguno, este pastor va a empezar a pedir dinero? No, créame que no. No me interesa para nada. No es eso lo que estoy hablando aquí. Y estoy usando ese ejemplo porque dice, y hacían. No solamente habla de dinero, sino que hacían cosas estas personas. Dice cada uno de la obra que hacía. Dios no se fija en nuestras debilidades, ni en nuestras faltas, ni en nuestras fallas, para llamarnos. Él nos llama y Él sabe qué tiene que quitar de nosotros. Pero no es esa la base que Él utiliza, diciendo, por ejemplo, este hombre es un alcohólico, entonces voy a diseñar un plan alrededor de una conducta de un alcohólico. Voy a diseñar un plan. Escúcheme bien esto. Voy a diseñar este plan alrededor de la vida de una persona que fuma marihuana. Eso es una mentira del diablo. El que viene y me dice, Dios aprueba esto. Él creó las plantas. Él hizo la planta de la marihuana. Él hizo la planta de la coca. No, créame que esté equivocado al decirme que el plan de Dios incluye ese hábito en la vida. Eso no es así. Eso es una mentira del diablo. Y aunque esa persona no está convencida, porque yo sé que no lo está. Se trata de engañar, pero no puede. Al poner la cabeza en su almohada, no le puede mentir. Sabe que eso es una mentira. Dios no diseñó plan para la vida nuestra considerando los defectos nuestros, las fallas, los pecados, como algo en lo cual Él tenía que limitarse para esa obra. No, Él diseñó ese plan sabiendo que nosotros tenemos conductas y que si esas conductas son conductas que estorban e interfieren para ese llamado, Él las va a limpiar, Él las va a quitar en tanto que usted y yo dejemos. Entonces, olvidémonos de ese asunto, y lo digo porque ha venido quien a mí diciéndome, no, Dios sabe esto, Dios conoce esto, Dios no está molesto conmigo. Lea la Biblia y después hablamos, ¿verdad? Pero otra vez, esa es otra historia. De eso no estoy predicando. Estoy hablándole de que Dios ha diseñado un plan perfecto para la vida suya. Nadie va a poder hacer lo que Dios le mandó a hacer. Voy a traerle a memoria algo. Yo sé que usted se está gozando con esta predicación, porque yo me estoy gozando también, porque esto es algo de la Escritura, esto es algo de la palabra de Dios. Estoy seguro que usted ahora recuerda proyectos que usted abandonó. Usted entró en algún proyecto, un buen proyecto. Usted lo abandonó y alguien más los terminó, esos proyectos, con éxito. Usted debería de estar ahí, en la línea, en la meta, rompiendo la cinta esa, en la llegada a la meta final. Ahí debería de estar usted. Pero no, es alguien más el que está recibiendo la recompensa, es esa otra persona. Usted debería estar ahí, pero no es así. No es usted el que está ahí, no soy yo el que estoy ahí, porque abandonamos proyectos alguna vez. Abandonamos esos proyectos y posiblemente muchos de ellos fueron proyectos que Dios destinó para la vida de nosotros. Hemos visto en las calles algo doloroso. Ahorita está tan proliferado, hay tantísimas personas viviendo en las calles. Y si usted se toma tiempo para ir y hablar con ellos, usted encuentra ahí abogados, doctores, dentistas, ingenieros, cantantes, lo que usted se pueda imaginar, ahí usted lo encuentra en la calle. Obvio, personas que nunca hicieron nada con sus vidas, bueno, que se portaron mal toda su vida, ahí están también. Pero qué cosa tan tremenda cuando oye usted a esas personas hablar de sus convicciones. Y dijeron,
Oh, yo algún día prediqué la palabra. Me he encontrado con personas que conocen la Escritura, la saben. No la conocen, la saben. La han leído, porque si la conocieran no vivirían así. La saben, la han leído, la han visto. Y me han hablado de cosas que te quedas asombrado. He visto personas que ponen videos y alguien inocentemente pone, oh, ese sí sabe la Biblia. Bueno, de eso nos hemos encontrado. Esas personas que tiraron ese proyecto, y son otros los que hoy están recibiendo el premio en la meta. Rompiendo la cinta esa al pasar la meta. Son otros. Están teniendo éxito ahorita. Recuerde esto. Nadie va a poder hacer lo que Dios le llamó a usted. Él va a hacer lo que Dios le llamó a él. Y usted y yo tenemos una responsabilidad de responder de esa manera como lo leímos en la Escritura. A ese nivel, caminando la segunda milla. Que si nos piden nuestro abrigo, también le damos la capa. Ese es el nivel al que Dios llama a sus hijos. Dios no llama a cobardes. Y si llama a cobardes, los llama para cambiarlos y hacerlos valientes, transformarlos. Acuérdese de Gedeón, un hombre que venía de una de las tribus de Israel. Y él habla de sí mismo como un cobarde, habla como alguien débil, habla de él como de que viene de una familia pobre, de la más pequeña. Así habla este hombre de él. Y cuando Dios le habla a través del ángel y le dice, varón esforzado y valiente, ese hombre voltea a ver y dice, yo, ¿me estás hablando conmigo? No podía creer eso. Él no pensaba que así era. Y Dios lo transformó. Y Dios salvó a la nación de Israel a través de su poder, usando a este hombre. Sí es cierto. Dios llama a personas de todos los estratos sociales. Dios llama a alcohólicos, drogadictos, cualquier persona de cualquier hábito, para transformarlo y usarlo. No para que se quede en ese camino. Eso es mentira del diablo. Nadie ha sido llamado por Dios para quedarse en una condición de pecado. Hemos sido llamados, dice la Escritura, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esos somos los que somos llamados por Dios. Aleluya. Hablemos de ese llamado que Dios te dio. Hablemos de ese llamado dentro de tu familia, dentro de la iglesia a la que perteneces. Hablemos de eso ahorita. ¿Qué hay en ese plan? Ya dijimos, es perfecto, comprende todas las áreas de nuestra vida. Es un plan que no es para nadie más, sino para usted. Pero ahora, ¿qué hay en ese plan? ¿Cuál es el llamado? Bueno, Dios nos llamó, número uno, escuche bien esto, al compañerismo. Lo que le llamamos, nosotros los cristianos conocemos esa palabra como koinonía. Eso quiere decir ser parte del cuerpo de Cristo. Y ser parte del cuerpo de Cristo no es solamente ocupar una banca o una silla, un asiento, el domingo o el sábado o el miércoles, que la iglesia a la que usted pertenece se congrega, se reúne. No, va mucho más allá de eso. Ese compañerismo se extiende hasta límites muchas veces incalculables, desconocidos por nosotros. Cuando una persona tiene necesidad, cuando esa persona está enferma y necesita ser visitada, cuando esa persona necesita una llamada de teléfono que le diga, aquí estoy peleando contigo la buena batalla, estoy orando por ti. Darle ánimo a esa persona, levantarle su autoestima con consejos. Ese es el compañerismo del que habla la Escritura. Ese compañerismo santo, sano, que lleva bendición a las personas que lo practican. Eso está dentro de ese plan de Dios. Entonces ya ahorita en este momento ya supiste que es para ti, que es perfecto, que nadie va a poder hacer las cosas por ti y que abarca todas las áreas de tu vida. Entonces ahora quieres saber, ok, bueno, está bien, eso es así. Ahora, ¿qué hay en ese llamado? ¿Qué hay en ese plan que Dios planeó para mí? Tienes que vivir
en esa coinonía, en ese compañerismo. No hay dentro del cuerpo de Cristo esos agentes libres, esos agentes solos como los hay en el béisbol, que ellos son dueños de su ficha, de su contrato, y no tienen que ver nada con nadie y no reciben consejos de nadie. No es así. Ya ahorita en este momento yo sé que Dios está atrayendo a tu mente. Tal vez en esa área estás fallando. Esa mentira que porque alguna vez te lastimaron, ahora tú te alejas y dices, no me meto con nadie en la iglesia, no me relaciono con nadie, no quiero hacer nada, no quiero meterme en nada porque a mí me lastimaron. Póngase usted a pensar si Jesucristo hubiese hecho lo mismo. ¿Quién más lastimado que Él? ¿De quién blasfemaron más? ¿Quién fue humillado como fue humillado nuestro Señor? Y si Él hubiera pensado de esa manera, todos nosotros estaríamos perdidos. No hubiésemos alcanzado salvación. Hay personas que dicen eso y es tiempo de que hoy recapacites ahí donde estás. Si no eres parte activa del movimiento de avance del ejército de Dios, tienes que serlo. No hay opción. Si has estado alejado porque te lastimaron, pídele a Dios que sane tu corazón, pero tú necesitas ser parte de eso. Ahora, hay otros muchos motivos por los cuales una persona se aleja de la congregación, tal vez no de esa condición de ser hijo de Dios, de la salvación. No hablo de eso, pero hablo de ese compañerismo, esa coinonía que debe haber dentro de los hijos de Dios, por tal vez sentimientos que podríamos decir son sentimientos mezquinos, muy particulares, muy egoístas. Esta es una de las áreas más importantes de los hijos de Dios, el compañerismo. ¿Eres uno de ellos? ¿Eres un hijo de Dios? Pues entonces la Escritura me dice que por los frutos yo voy a conocer quién es un hijo de Dios. Muéstrame tus frutos. La palabra de Dios me dice que quien tiene fe tiene obras, tiene frutos. El Espíritu Santo produce ese fruto en la persona. Paz, paciencia, bondad, templanza, mansedumbre, todas esas cosas las produce el Espíritu Santo en la vida de una persona. Una persona que tiene mansedumbre, templanza, o sea, dominio propio, control de su persona, esa persona no es afectado tan fácilmente por situaciones en una congregación. Dios te ha llamado a ser parte de. Te has llamado y hay en ese plan el bendecir a los que están alrededor tuyo. Acuérdese de eso. Lo que Dios nos ha dado es para bendecirnos y bendecir a los demás. Lo que Dios nos ha dado no es para que nosotros lo acaparemos para nosotros. Y no estoy hablando, acuérdese lo que le dije, no estoy hablando de dinero. O no estoy hablando solamente de dinero. Lo incluyo, pero no estoy hablando solo de eso. Pero ¿qué tal tu tiempo? ¿Qué tal tu conocimiento? ¿Qué tal tus habilidades? ¿Qué tal tus talentos que otra persona está necesitando? ¿Qué tal eso? Pero vivimos o vives en un mundo aparte, una burbuja irreal, alejado de ese plan, de ese llamado que Dios te ha dado, a ser parte de una congregación y llevar hacia adelante el trabajo de esa congregación. Lo acabamos de leer en el capítulo 36 de Éxodo. Un ejemplo maravilloso de lo que es una respuesta de un corazón conviccionado, transformado, convencido del propósito de Dios para ellos. Eso tiene que pasar en la vida de nosotros. Bendecir a los que están alrededor de nosotros. Eso es así porque Dios lo que nos ha dado es para eso. Y hay algo más en ese plan. Y es lo más maravilloso. Y es la salvación. En Génesis, en el capítulo 3, verso 15, nos habla, Dios hablándole a Satanás, le habla de ese plan que Él creó. Y ahí en el huerto del Edén se lo hace saber a Satanás, en donde le dice que la descendencia de la mujer le va a herir a él, a Satanás, en su cabeza. Y la descendencia de Satanás, de la serpiente, va a herir a la de la mujer en el calcañar, en el pie. Y nosotros sabemos que una herida en la cabeza
dependiendo de su profundidad, de su importancia, es mortal, muy difícil la que sea en el pie. O en otras palabras, Dios le está diciendo a Satanás, tu sentencia está establecida y es muerte. Y la sentencia de la humanidad es vida a través de Jesucristo. Ese está en el plan, en ese llamado de Dios para nosotros. Es un paquete completo. Por eso le dije, abarca todo en tu vida. Tu trabajo, tu familia, tus proyectos, tu futuro, todo está en ese plan. Ahora vea esta pregunta. ¿Cómo y en qué parte de ese plan está usted? ¿Cómo y en qué parte de ese plan me encuentro yo? Si trazáramos una línea entre la letra A y la letra B, a cierta distancia una de la otra, y hablaríamos de la letra A como el comienzo y la letra B como el final, y la línea que las une en nuestro trayecto para ir de una a la otra, y yo le hago la pregunta, ¿en qué parte de esa línea usted se encuentra? ¿Se encuentra más cerca del comienzo o se encuentra más cerca del final? ¿Se encuentra en ella o se encuentra alejado de ella? ¿O ha estado divagando pero vuelve a esa línea? Es tiempo de hacerse esa pregunta. Yo sé que ahorita Dios está hablando a su vida de una manera muy clara y le está trayendo a memoria esto y le está diciendo en dónde está tu corazón, en dónde está ese depósito maravilloso que yo di a tu vida. ¿En qué estás haciendo para llevar a cabo ese llamado que te di? ¿En qué parte de ese plan usted se encuentra? Le decía, tal vez usted está al comienzo, a la mitad, pero hay algo de lo que yo estoy absolutamente convencido, y es que usted no está al final, ni yo estoy al final. No lo hemos logrado todo, no hemos alcanzado todo, porque todavía hay mucho por hacer. Nadie puede llegar y decirme, oh, me retiro, ya me jubilo, me pensiono de las cosas de Dios. Alcancé cierta edad y ya me retiro. Eso no es real, eso no es realista. Eso es algo falso. Eso es algo impreso en nuestra mente, o en la mente del que lo piensa más bien, por Satanás. Hasta el último día de nuestra vida, hasta el último aliento, nosotros estaremos en ese trabajo. El que nos den nuestras fuerzas, el que podamos hacer. Dios conoce esas limitaciones también. Pero jamás nadie puede decir, yo fui cristiano y ahora me alejé porque ya hice lo mío. No. Llegaremos al final cuando estemos en la presencia de Él. Cuando estemos allá gozándonos con Él, en esas calles de oro y ese mar de cristal del que habla la Escritura. Viéndonos con Él cara a cara. Celebrando en las bodas del Cordero. Ese día nosotros estaremos cumpliendo con el final de ese llamado que Él nos dio a nosotros. Mientras tanto, no. Por eso le digo, a la larga usted está al comienzo, a la larga a la mitad, pero no está al final. Pero óigame bien esto. Dios quiere que usted esté en Él. Dios quiere que usted esté en ese llamado. Espero que usted no esté fuera de ese llamado, y si lo está, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que usted puede abrir su corazón y decirle, Señor Jesús, ven a mi vida. Yo quiero cumplir con ese llamado que tú tienes para mi vida. Ese propósito, quiero servir en tu templo, quiero ser parte de este ejército que tú tienes alrededor del mundo. Tenemos trabajo en la casa del Señor, mucho trabajo en la casa del Señor. No solo en lo que se refiere al edificio, eso sería lo más fácil, porque si tuviéramos fondos y necesitamos arreglar los jardines, cortar el pasto, el césped, no hay problema. Llamamos a una compañía o a una persona que lo haga. Ese no es el problema. El problema es cuando hay necesidades espirituales en la casa de Dios. Y ahí se necesita de tu participación, con tu conocimiento, con tus talentos, con tu unción, la unción que Dios te ha dado. No solamente el edificio, hay muchas personas que necesitan de tus capacidades. ¿Cuál es tu prioridad?
¿Cuál es tu prioridad? Yo sé que le digo una vez más, yo sé que Dios le está hablando. Tal vez ha habido egoísmo en la vida suya y usted ha pensado en usted y usted cree que está caminando bien porque usted dice, oh no, yo y mi familia y ese es el primer llamado que Dios me dio. Créame que no es así. Dios le ha llamado a usted a bendecir a su familia y sí, ese es su primer ministerio, claro, pero no es su único. Ese no es su único ministerio. Esa es mentira del diablo. Las personas necesitan de nosotros. Dios nos puso a nosotros, dice la palabra de Dios, como sal y luz de este mundo, sal para dar sabor, luz para alumbrar. Para eso Dios nos llamó. No solamente en mi casa, estoy llamado a bendecir a las naciones. Estoy llamado a influir sobre mis vecinos, sobre las personas que me conocen. Yo no puedo vivir una vida de egoísmo. Este es un mensaje distinto al que usted ha estado escuchando en estos días. Es un mensaje para despertar. Porque podemos ver la comodidad en la que están entrando las personas ahorita, dejándose convencer por Satanás, de que se van a quedar en sus casas y no más congregación, no más iglesia, no más reunión. Eso no debe ser así. Hay muchas personas que necesitan de usted. ¿Cuál es tu prioridad en tu vida? ¿Ayudarles a ellos o crecer tú solamente? Piénsalo muy bien. Estas personas captaron muy bien ese llamado de parte de Dios. ¿Estoy haciendo lo que Dios me pide? ¿Está seguro usted? ¿Estoy seguro yo que estoy haciendo lo que Dios me pide? Casi estoy seguro que no. Casi estoy seguro que del todo no. Puede que esté haciendo una parte, pero me reservé una parte para mí. Me guardé una parte para mí. Y ahí esa área, esa sección de mi vida nadie la toca. Oh, todo lo que quiera, esto, pero no, ahí no te metas con mi vida. No, ya le decía, he tenido quien ha venido a mí y sí, me gusta esto, alabar al Señor y todo, y me fumo mi marihuana y eso, déjame tranquilo. Mentira del diablo. Eso es pecado y la palabra de Dios así le llama. Es pecado. Y tomo y me emborracho y hago relajos y voy a los bailongos y ahí me porto mal y eso a Dios no le agrada. Es una realidad. Esas son convicciones de cosas que nosotros nos reservamos para nosotros. Y la palabra de Dios dice, hijo mío, entrégame tu corazón y anden tus pies por mis caminos. Así dice la Escritura. Es específica. No hay reservas. No nos podemos dejar nosotros nada para nosotros, porque cuando nos dejamos algo para nosotros, le decía, ahí comienza el problema. Casi siempre nuestras convicciones no van con las convicciones de Dios. ¿Estoy haciendo lo que Dios me pide? Le decía, casi estoy seguro que no. No del todo. Lo bueno es que somos hijos de Dios. Eso es maravilloso. Es una provisión poderosa. Y la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, verso 6, que el que comenzó la obra en nosotros la completará. Si nosotros disponemos nuestro corazón, esa obra que Él planeó, y nosotros decidimos caminar en ello, usted déjese llevar en sus manos. Entregue su vida a su presencia, a su poder, y Él se encargará de llevarlo por los senderos más maravillosos. Y en lugares de delicados pastos te hará descansar. Y junto a aguas de reposo te pastoreará. Y confortará tu alma. Y te guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás, porque Él está contigo. Eso lo dice su palabra. Cuando nosotros entregamos toda nuestra voluntad en sus manos. Acuérdese bien de lo que le estoy hablando en este día. No lo olvide. Así lo dice la Escritura. Si somos sus hijos, Él completará esa obra que comenzó en nosotros. Eso lo dice Filipenses capítulo 1, verso 6. No se le olvide, anótelo para que lo lea cuando tenga oportunidad. Otra pregunta, ¿lo que hago es del agrado de Dios? Estoy otra vez convencido de que muchas de las cosas que nosotros hacemos no son del agrado de Dios. ¿Por qué razón? Porque nos hemos reservado áreas en nuestra vida.
y nuestras convicciones a veces gobiernan. Vamos para adelante. Estoy terminando, estoy cerrando esta predicación. Vamos para adelante. No dejemos que los demás traten de tomar el trabajo que Dios nos ha mandado a nosotros hacer. Dije, no dejemos que otros traten de hacer el trabajo. Porque hay personas tan maravillosas que ven que no podemos nosotros o que no quisimos y toman la bandera, toman la decisión, la iniciativa de, bueno, si no lo haces tú, yo lo voy a hacer. Pero créame que esa persona no lo va a hacer bien en la manera en que Dios planeó que tú lo hicieras. Podrá hacerlo a su manera y será muy bien y excelente, pero no lo que tú tenías que hacer. No permitas que nadie cruce la línea de la meta y rompa esa cinta enfrente tuyo, pudiendo haber sido tú el que esté ahí recogiendo ese premio. Lucha por ese final. Trabaja hasta el cansancio. Piensa en los demás. Sirve a los demás. Da tu corazón por otras personas, así como Jesús entregó su vida por nosotros. No te confíes a creer, no confíes tu vida a creer en las mentiras de Satanás y decirte, no, tranquilo, tú quédate en tu casa, no te metas con nadie y todo camina bien. Mentira, el ser humano no está diseñado para eso. Dios nos diseñó para servir, para vivir en ese compañerismo, para hacer bendición. Dice la Escritura en el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, o sea, el buen aceite, el buen perfume, el buen aroma. De eso habla la Escritura, la convivencia entre los hermanos. ¿Por qué? Dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cómo? A través del servicio de nosotros hacia otras personas. Este es un llamado muy claro, muy específico a ese que ha determinado aislarse, creyendo que sus convicciones son mejores que las de Dios. Hoy te estoy llamando para que despiertes y te sacudas y digas, esto era un error en el que yo estaba pensando. El pueblo de Dios, la iglesia me necesita. Las personas me necesitan. Dios me ha dado talentos especiales. Dios me ha dado capacidades especiales y yo quiero ponerlas a los pies del Señor. Quiero usarlas para su reino. Eso es a lo que Dios te está llamando hoy. Despiértate hoy. No sigas durmiendo hablando figuradamente, en esa forma de que te aislaste, te alejaste. No le creas más al enemigo. Vamos para adelante, le decía. No dejemos que otro intente hacer lo que nosotros teníamos que hacer. Le va a costar a él y no va a lograr hacerlo como tú y yo teníamos que hacerlo. Le voy a decir algo, hermano que me está escuchando, amigo. Yo espero que un día llegue a nuestra vida el poder decir, así como Moisés, por favor, paren un poco. Ya hay mucho más de lo que necesitamos. Por favor, mire, hay demasiados consejeros ahora. Por favor, mire, hay demasiadas personas que quieren visitar enfermos. Por favor, hay demasiadas personas que quieren agarrar su teléfono y llamar a otros. Necesitamos que tal vez hagan otras cosas. Ayúdenos en otras áreas. O espérense, no hay tantas personas ahorita en necesidad como oferta de quienes quieren trabajar. Piense en eso que le acabo de decir. Actúe y entréguele su corazón al Señor. Y una vez que usted le ha entregado su corazón al Señor, entréguele su voluntad. Póngase a su servicio. No le crea al enemigo. Hay muchas personas, le voy a decir esto. Hay muchas personas que en alguna oportunidad fueron lastimadas. Y sí, posiblemente fueron lastimadas en la congregación donde estaban, en la iglesia donde estaban. Y aquí en este país, en los Estados Unidos, es muy común, porque aquí usted encuentra congregaciones de todos los idiomas que usted se puede imaginar. Hablo de congregaciones que alaban a Dios, a Cristo. No hablo de religiones, hablo de quienes alaban al Señor. Y esas personas deciden aislarse
y de pronto usted las ve congregándose en un lugar donde ni siquiera entienden el idioma donde están. Y usted les pregunta y la razón no es porque quieren estar ahí, sino porque no quieren estar allá. ¿Me entiende? No es que quieren estar ahí para aprender el idioma, sino es que no quieren estar allá. Se alejaron del grupo al que pertenecía, a donde Dios los había plantado. Y posiblemente hay una justificación a ese hecho. Pero no debe de ser así. Hay una excusa más bien por ese hecho, pero no debe de ser así. Regrese a casa. Póngase en acción. Póngase en acción. Esto también entra a usted ahí en su núcleo familiar. Dios le llamó a usted con un propósito. Levante su autoestima. Párese frente al espejo y mírese como lo que usted es. Una criatura maravillosa hecha por Dios, creada por Dios, con propósitos eternos, con planes eternos, planes perfectos, que solamente usted va a poder decidir si camina en ellos. Padre, te damos las gracias. Bendigo tu nombre en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, por lo que tú me has permitido traer, Señor, y compartir. Yo sé que has llegado al corazón de todos nosotros, de los que te hemos escuchado. Bendigo tu nombre, Señor, porque este ha sido una llamada de atención para todos los que te conocemos, los que hemos oído de ti, y para los que aún no te han aceptado, no te han reconocido como su único y suficiente Salvador. Bendícenos, guíanos, dirígenos, haz prosperar nuestro camino, Señor. Pon ese querer en nuestro corazón, pon ese deseo, Señor, de servirte y dejar a un lado el egoísmo, en donde solamente nosotros somos importantes. Bendícenos, Señor, llénanos de tu presencia, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén.